Jóvenes, un saludo cordial a todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro avance de materia. Hoy nos toca abordar las ecuaciones totales en diferenciales totales que también se llaman ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ya? Estas ecuaciones en diferenciales totales o en diferenciales exactas son una más de las que hemos estado estudiando. Vamos a hacerlo ahora analizando, ¿no?, cada una de sus características. Podemos decir que una ecuación diferencial exacta, vamos a utilizar la palabra exacta antes que en diferenciales totales, de la forma, fíjense, m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, se llama ecuación diferencial exacta. Entonces, digamos, una ecuación de esta forma es exacta. Es exacta si cumple lo siguiente, que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Vamos a ir numerando estas ecuaciones porque a lo largo de nuestro avance nos vamos a encontrar con varias de ellas, esta que sea 1, esta que sea la identidad 2. Entonces, si se cumple que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, entonces esta ecuación se conoce como ecuación diferencial exacta, ¿no? Para hallar su solución, vamos a suponemos que la función u igual a u de xy igual a una constante es la solución. Y esto tiene sentido, ¿no? Como podrán darse cuenta, tiene sentido porque toda solución de una ecuación diferencial obviamente es una función que puede ser expresada siempre de esta forma, ¿no?, en términos generales. Ahora bien, diferenciando u, tendríamos diferencial de u igual a la derivada parcial de u respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de u respecto de y por diferencial de y igual a diferencial de una constante 0. A esta la vamos a llamar ecuación 3. ¿Ya? Entonces decimos, como la función u es solución de 1 de la ecuación 1, entonces se cumple, vale decir que al reemplazar esta u en esta debería ser una identidad, ¿no es cierto? Eso implica que la ecuación 1 debe ser igual a la ecuación 3.
Eso es lo que hacemos. M de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a la derivada parcial de u respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de u respecto de y por diferencial de y. A esta identidad, ¿no?, podemos darle también un otro número, por ejemplo, que se llame 4. Vemos que esta identidad se va a cumplir si y solo si igualamos los coeficientes de los diferenciales. Eso implica que m va a ser igual a la derivada de u respecto de x, que n igual a la derivada parcial de u respecto de y. Entonces digamos, igualando los coeficientes de diferencial de x y diferencial de y, que es lo que tenemos, que m de xy es igual a la derivada parcial de u respecto de x y n de xy es igual a la derivada parcial de u respecto de y. Ya podemos llamar también otro número, ¿no?, de ecuaciones. Si esta hemos llamado 4, a esta podemos llamar 5 y a esta vamos a llamar 6. ¿Ya? Entonces, para hallar la función u, vale decir la función solución, partimos de 5 o de 6. ¿Ya? Vamos a partir de 5. Vale decir que la derivada parcial de u va a ser igual a m de xy por diferencial parcial de x. Integrando, tendríamos la integral de m de xy diferencial de x. Esta integral será u. Aquí va a ser una integral, como no conocemos la función m, va a ser una integral definida desde x sub 0 hasta x de la función m de xy diferencial de x. Ya podemos poner como una diferencial total de esta parcial, la convertimos a una diferencial total, más una constante de integración que vamos a hacer igual a phi de y. Entonces aquí, que esta función phi de y es una constante de integración que depende solamente de y. Fíjense que aquí tendríamos la ecuación, aquí era 6, esta va a ser la ecuación 7, ¿no? Vamos a derivar ahora esta ecuación 7 respecto de y, ¿no? Vamos a derivar respecto de y para utilizar la ecuación 6, ¿no? Derivando 7 respecto a y, ¿qué tendríamos? La derivada parcial de u respecto de y es igual. Aplicamos el teorema que señala que la derivada de una integral, o de la integral obviamente, es igual a la derivada del integrando. En este caso, la derivada de m respecto de y por diferencial de x más la derivada de la función phi respecto de y, vale decir phi prima. ¿Y a qué es igual en este caso la derivada de u respecto de y de acuerdo a la función o a la ecuación número 6? U respecto de y, de acuerdo a esta 6, es igual a n
a n de x, y. Ahí estamos. Vamos a continuar. Tomando en cuenta, como hemos visto, la ecuación 6 y la ecuación 2. Vale decir, esta identidad, ¿no? Esta condición para que la ecuación 1 sea una ecuación exacta. Que la derivada de m respecto de y debe ser igual a n respecto de x. Y veamos qué ocurre con esa consideración. Tendríamos que la integral desde x sub 0 hasta x de m respecto de y vale decir la derivada de n respecto de x diferencial de x más phi' de y es igual a n de x, y. Y acá hagamos un análisis que me parece importante, sin el cual no podríamos continuar. Ese análisis tiene que ver con hacer esta consideración. ¿A qué es igual la derivada de una función respecto de x integrando respecto de x? Obviamente será igual a la función x, y. Sus límites de integración desde x sub 0 hasta x. Y es oportuno señalar qué es la función o qué es el punto x sub 0. X sub 0, como y sub 0, x sub 0 y y sub 0, el punto P sub 0, es un punto que pertenece al dominio de la solución de la ecuación diferencial 1. Entonces no es un punto cualquiera, ¿no? Sino que debe cumplirse el requisito de que es un punto del dominio de la función. Entonces, bien, una vez integrado, obtengo la función original, la primitiva, evaluando los límites. Evaluando límites, tendríamos límite superior, xy, menos la función evaluada en el límite inferior, cuando x vale x sub 0, más phi' de y igual a n de x, y. Eliminando, tendría que phi', este negativo lo paso al segundo miembro, vale decir, phi' de y es igual a n de x sub 0, y. Y de acá, no olvidemos que la derivada, o esta phi' es la derivada de y respecto de, de phi respecto de y. Pongamos aquí phi de y es derivada de phi respecto de y. Entonces, diferencial de phi será igual a n paréntesis x sub 0 y diferencial de y. Integrando, y acá tendríamos que integrar desde y sub 0 hasta y, donde y sub 0 es la ordenada, ¿no?, de un punto que pertenece a la solución de la ecuación 1. Ahí está. Y acá tendríamos que hacer necesariamente más la constante de integración.
¿no? Ya no más una función, etc. Integrando tendría phi y sub 0 y n de x sub 0 y diferencial de y más la constante de integración. Y esta la voy a llamar, creo que estábamos en 7, la voy a llamar 8. 8. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Esta phi es phi de y, ¿no? Reemplazamos 8 en la ecuación 7. Y al reemplazar en la ecuación 7, lo que obtenemos es u igual, aquí está la 7, la integral desde x sub 0 hasta x de m de xy diferencial de x más phi de y. Y phi de y es la integral de y sub 0 y de la función n de x sub 0 y diferencial de y. U aquí es igual a una constante. Aquí tenía, ¿no?, una constante. Esa constante lo llevo al otro miembro y aparece esto. Finalmente, la solución de 1 será vale decir, de la ecuación diferencial 1 será la integral desde x sub 0 hasta x m de xy diferencial de x más la integral de y sub 0 y de n de x sub 0 y diferencial de y igual a una constante. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial exacta, ¿no? Fíjense, acá hay que integrar respecto de x. Y al integrar respecto de x mantenemos la función y constante. En este segundo integrando hay que integrar respecto de y. Y mantenemos obviamente x sub 0 constante, aunque acá ya está, ¿no?, como una constante. Veamos. Vamos a continuar a ver con un ejemplo. Continuamos con un ejemplito. Y decimos ejemplo. Ejemplo 1, ¿no? Para ello recurrimos al librito que nos está ayudando. Es el Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Krasnov, Makarenko, Kisialiev, etc. A ver este, que parece interesante. Integrar seno de y más y seno de x más 1 sobre x diferencial de x más paréntesis x coseno de y menos coseno de x más 1 sobre y paréntesis diferencial de y igual a 0. Bien, esa es la ecuación diferencial que nos estamos proponiendo, ¿no? Vale, sí, esta ecuación diferencial tiene esta forma. ¿No es cierto? Entonces, hallamos las derivadas parciales. Vale, sí, la derivada parcial de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x. ¿Y qué es lo que ocurre? En este caso, decía, ¿no?, que hallamos estas dos derivadas
y veremos qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que obtenemos lo siguiente. La derivada parcial de m respecto de y. Si todo esto vale m, ¿no? Todo esto vale m y todo esto vale n. M respecto de y, la derivada del seno es coseno de y. La derivada de y es 1 y me queda más seno de x. En el otro caso, n respecto de x. Esto es 1, me queda coseno de x, perdón, coseno de y. La derivada del coseno es menos, con este menos, más seno de x. Se cumple que son iguales. Vale decir, m respecto de y es igual a n respecto de x. Entonces, 1, esta es la ecuación 1, el ejemplo, es una ecuación diferencial exacta. Si es ecuación diferencial exacta, la solución está dada por recordemos, la integral desde x sub 0 hasta x de m de xy diferencial de x más la integral desde y sub 0 hasta y de n de x sub 0 y. Este está de más, ¿no? Diferencial de y igual a una constante. Reemplazando con nuestra ecuación 1, con nuestro problema, con nuestro ejercicio, será la integral desde x sub 0 hasta x de m, pero m vale seno de y más y seno de x más 1 sobre x. Todo ello por diferencial de x, más la integral desde y sub 0 hasta y de n de xy. Vale decir x coseno de y menos coseno de x más 1 sobre y por diferencial de y igual a 0. Fíjense que este diferencial nos está señalando que debemos integrar toda esta función m respecto de x. Lo propio acá, esta diferencial de y nos está indicando que hay que integrar n respecto de y. Pero nos está faltando algo. Aquí tenemos x sub 0, vale decir, donde vemos un x, debemos colocar un x sub 0. Ahora sí. Integrando. Integrando tendríamos, en este caso, acá será x seno de y, porque seno de y actúa como constante. La integral del coseno es menos, perdón, la integral del seno es menos coseno. Menos y coseno de x. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, ¿no? Los límites de integración desde x sub 0 hasta x. Más hay que integrar respecto de y. La integral del coseno es seno, porque la derivada del seno es coseno. En este caso es x sub 0 seno de y. La integral del coseno de x sub 0, hay que colocar un y. Menos y coseno de x sub 0. Y finalmente la integral de 1 sobre y respecto de y será más logaritmo natural de y. Los límites de integración desde y sub 0 hasta y. Y todo ello igual a una constante de integración. Repasemos a ver muy rápidamente. Integro respecto de x. Aquí aparece un x. Del seno es, su integral es menos coseno, porque la derivada del coseno es menos seno. Y con este menos se convierte en más. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, porque la derivada de logaritmo es 1 sobre x. Acá respecto de y, de la integral del coseno de y,
es seno, porque la derivada del seno es coseno. Y acá esto está constante, y la integral, y de 1 sobre x logaritmo. Evaluando los límites de integración. Evaluando límites de integración, tendríamos límite superior, en este primer caso será x seno de y menos y coseno de x más logaritmo natural de x. Menos límite inferior, menos x sub 0 seno de y menos, con este menos es más, y coseno de x sub 0 menos logaritmo natural de x sub 0. Más, evaluamos el segundo término, n, respecto de y, x sub 0 del seno es seno de y, menos y coseno de x sub 0, más logaritmo natural de y. Hemos evaluado el límite superior, ahora nos corresponde evaluar el límite inferior. Menos x sub 0 seno de y sub 0 menos más y sub 0 coseno de x sub 0 menos logaritmo natural de y sub 0 igual a c. Veamos qué términos se pueden simplificar. Fíjense, aquí tengo menos x sub 0 seno de y aquí tengo menos x sub 0 seno de y, pero con más y acá con menos. Este término con este término se simplifica. Luego acá tengo y coseno de x sub 0 menos y coseno de x. Esto se simplifica con esto. Logaritmo de x sub 0 es una constante, logaritmo de y no, x sub 0 por seno y sub 0 es constante, constante, constante. Ordenando, lo que vamos a hacer, los términos que no son constantes se quedan al lado izquierdo y los que son pasamos a la derecha. X seno de y menos y coseno de x más logaritmo natural de x más logaritmo natural de y igual a c. Este menos logaritmo de x sub 0 pasa como más logaritmo natural de x sub 0. Este menos x sub 0 seno y sub 0 pasa con más. Y este más y sub 0 coseno pasa con menos. Y este menos logaritmo de y sub 0 pasa con más. Observen, jóvenes, que acá en el segundo miembro es una suma de constantes. Toditas son constantes. Entonces, toda esta suma de constantes obviamente que nos va a dar una constante. Para algunas condiciones particulares podría darnos 0, por ejemplo. Y en el primer miembro, acá no puedo factorizar nada, pero acá sí puedo aplicar propiedad de logaritmos. Y decir, finalmente, tendríamos x seno de y menos y coseno de x más el logaritmo natural del producto de x por y igual a la suma de todas las constantes, una constante. Y esta sería el resultado, esta sería la función, ¿no?, que nos está expresando el resultado. Bueno, acá no se podría hacer más, ¿no? ¿Dónde poder aplicar propiedades? ¿Ya? Y así habríamos resuelto este nuestro ejemplito, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, jóvenes, creo que, bueno, ya son 40 minutos, pero vamos a quedar entonces aquí para la clase sexta, ¿no?, que sería factor de integración o coeficiente de integración. De integración.
Este factor de integración o coeficiente de integración es una función, ¿no?, que nos ayuda a convertir algunas ecuaciones en ecuaciones diferenciales exactas. En la siguiente clase vamos a ver entonces cómo se obtiene esa función, ¿no?, ese factor de integración.